Muy buenos días, el tema de hoy es implantados. Vamos al libro de Romanos capítulo 11, 17 al 21. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Implantados. Tremendo como aquí el apóstol Pablo nos habla sobre las ramas que son implantadas. Pero también lo que refiere implanta es la palabra. ¿Qué palabra ha recibido usted de salvación, restauración, cambio, renovación? Una palabra de sanidad, sanidad del alma, la mente, el corazón, del cuerpo, pero también una palabra en la cual el Señor lo ha llevado a morir a sus emociones, sus luchas, sus debilidades, fortalezas, sus inseguridades, sus ansiedades, sus depresiones. Ya que en estos tiempos es cuando más la palabra de Dios debe estar implantada en nuestra alma, nuestra mente, en nuestro corazón, pero también que nuestros hechos, palabras y acciones lo demuestren. ¿Cómo la palabra implantada? ¿Qué palabra el Señor le ha dado a usted en todo este tiempo, en este trayecto? ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a usted este año? Pero ¿será que esa palabra sí está implantada? Algunos dirán, ay, sí, yo me acuerdo que Dios me dio una palabra. Ay, Dios usó un profeta y me dio una palabra. En la iglesia dieron una palabra y yo sabía que esa palabra era para mí. Ay, yo leí la Biblia y cuando empecé a leer la palabra, Dios me dio una palabra. Pero no me acuerdo, la verdad no la tengo presente. ¿Y por qué? Porque la palabra no ha sido implantada, pero el Señor ha venido hablando en el cual la palabra debe estar implantada en la mente, en el corazón, pero también es cuando usted y yo la atesoramos en el corazón, pero también la atesoramos en los pensamientos, también en las palabras, las acciones y las decisiones. Es una palabra en la cual usted y yo debemos perseverar a diario. Esa palabra implantada es la que el Señor nos viene a juzgar a usted y a mí. Ya se le dio la palabra, ya se le dijo que era lo que usted tenía que empezar a hacer, que tenía que hacer una reforma en sus pensamientos, su carácter, sus palabras, sus acciones, sus decisiones. Pues dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, entonces siendo olivo silvestre ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. ¿Qué quiere decir acá? Si algunas ramas fueron injertadas, ¿qué quiere decir? Que fueron desgajadas. Algunas personas fueron desgajadas, salieron del propósito de Dios porque les ganó más el mundo, las pasiones, los deseos, las frustraciones, las luchas. Algunos se argumentaron contra el pastor, contra los líderes de la iglesia, de pronto contra alguna persona con la cual la familia lo empezó a ahondar en los pensamientos y como que a llenarle frustración y como yo más bien me salgo de la iglesia, ¿cierto? Pues dice, pues algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas. Mire que el Señor nos injertó, es esa rama que fuimos injertados a ese árbol que es Jesucristo, y esa rama tenemos que beber de la savia del rico olivo, del olivo silvestre, de esa rama donde entramos a beber de la savia de ese olivo silvestre, y esa savia es Jesucristo. Es el conocimiento, la palabra, el entendimiento, la revelación. Dice, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, prácticamente es Jesucristo que nos sustenta a usted y a mí, ya que las ramas no se pueden jactar del árbol que reciben de la rica savia, sino al contrario, es por causa del árbol que esas ramas han sido florecientes, han avanzado, y es por lo que reciben la rica savia. Dice, por las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Claro, algunas personas fueron desgajadas, pero salieron porque se argumentaron. Pero el Señor nos ha injertado en ese árbol olivo, en ese rico, para beber la savia del rico olivo de ese árbol de Jesucristo. Y es poder entrar, pero también permanecer. Por eso la palabra es implantados. Y si usted y yo ya fuimos implantados con la palabra de Dios a ese árbol donde bebemos la rica savia, debemos permanecer. Mucho más en estos tiempos en los cuales el mundo nos ofrece infinidad de placeres, deseos, ansiedad en la cual el hombre puede deleitarse. Pero si usted y yo somos implantados, rechazaremos los placeres, los deseos, todo lo que nos ofrece este mundo para vivir implantados en la presencia del Señor. Y ahí donde usted y yo debemos perseverar y ahondar aún mucho más en la palabra, en el conocimiento, lo que el Señor quiere llevarnos a ese conocimiento en cada uno de nosotros. Por eso también lo dice en el capítulo de 1 Corintios 15:2.
Dice, también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, y no para que hayáis creído en vano, sino para que usted y yo, esa palabra que creímos, que recibimos, permanezca primeramente en la mente y en el corazón, pero que también la atesoremos. Aquí nos da a entender que usted y yo no podemos escapar de lo que nos dice la palabra y el propósito de Dios, así como el apóstol Pablo, que nos habla a través de las epístolas, que no escaparemos nosotros de desentendernos de la realidad de lo que el Señor nos habla a la luz de las Escrituras, y es que usted y yo debemos perseverar a diario, pero en la Escritura, en la palabra, en el conocimiento de lo que el Señor quiere darnos a entender a usted y a mí, para que usted y yo entendamos cuál es el plan que el Señor ha puesto para nuestras vidas, pero también cómo el Señor quiere llevarnos a un camino de transformación en los pensamientos, en el carácter, las actitudes, las palabras, la voluntad, ya que el Señor nos quiere llevar a entender. Por eso debemos tener presente en primer lugar que antes de nuestro Señor Jesucristo y después de Él, primeramente fue Adán, y como lo habla el apóstol Pablo, el primer hombre Adán, pero el segundo, el postrer Adán, Jesucristo, el cual venció a través de la cruz del Calvario, y esa palabra implantada que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo, en la cual usted y yo debemos perseverar a diario, pero mantenernos firmes. Yo no sé qué circunstancias, situaciones está viviendo usted. De pronto usted dirá, sí, yo ya cambié mi vida, yo ya no soy un borracho, un mujeriego, un hombre pernicioso, un hombre mentiroso, pero de pronto sus actitudes dicen todo lo contrario de lo que usted profesa decir, que usted ha cambiado, que usted ya no es el mismo. Por eso cuando miramos a la luz de la palabra encontramos que usted y yo debemos cambiar, pero al acorde a la palabra de Dios, que es lo que el Señor nos enseña en la palabra. Pero ¿cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Será que los demás ven reflejado a Jesucristo en cada uno de nosotros, o muchas veces son solo palabras? Por eso lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:9, lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Démonos de cuenta que el apóstol Pablo fue un testimonio, pero un testimonio eficaz, un testimonio vivo, pero un testimonio fiel de Cristo Jesús. Por eso él les predicaba a los de Filipo qué debían hacer, cómo debían obrar, la palabra implantada que les había dado a ellos. Por eso decía, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, porque él mismo recibió esa palabra implantada que fue revelada a través del Espíritu Santo, y en la cual él atesoró en su corazón, pero también se esforzó también para que los demás vieran el cambio de transformación de lo que Dios venía haciendo en su vida. Por eso cuando escuchamos la palabra del Señor debemos ponerla por obra, pero sobre todo tenerla en cuenta para cada circunstancia, cada situación. No tomar decisiones en nuestras emociones, sino al acorde a la palabra. Debemos tener presente amar a nuestro Padre Celestial, pero también amarlo también con nuestras palabras, acciones y decisiones, ya que hay muchos que están pendientes de usted y de mí, cómo obramos y actuamos. Pero cuando usted y yo estamos con la palabra implantada, debemos permanecer y saber el punto de vista donde usted y yo estamos, pero como también si nos contaminamos con el mundo, y mucho más en estas fechas en las cuales muchos retroceden, porque me encontré con un amigo, me encontré con mi familia, me encontré con alguien que vino de muy lejano y no hace mucho tiempo no lo veía, y volvimos a la pernicia, a la perdición, al alcoholismo, a la bebida, a la drogadicción. Porque muchas veces el mundo nos gana, porque resulta que esa palabra no ha sido implantada, resulta que realmente yo no ejerzo la palabra con mis hechos, acciones y palabras, y muchas veces le creo más a las circunstancias de lo que me rodea, y es lo que el Señor quiere darnos a entender a usted y a mí, ya que podríamos obtener lo que usted y yo queremos, pero siempre y cuando lo que ha sido implantado lo pongamos por obra. ¿Qué ha sido implantado en su vida? ¿Será que la palabra que usted ha recibido si la pone en práctica, o será que esa palabra que usted ha recibido solamente quedó en el día que la recibió en la iglesia? Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a que analicemos a la luz de las Escrituras cómo estamos obrando y actuando, ya que muchos se desbocan por buscar lo que les ofrece este mundo, porque lo que les ofrece el entorno. Por eso el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 6:31 al 34, de esto no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Tremendo, porque basta cada día su propio mal. Y es que a veces buscamos el mal, no el bien, porque nos afanamos por conseguir riqueza, por conseguir bienes, por conseguir dinero, mucho más para estas fechas, dar el regalo, para vivir bien, para tener el trago para estas fiestas, tener como reunirnos con la familia, pero nos afanamos por eso, pero no buscamos el reino de Dios y su justicia, y esa palabra implantada, la que el Señor quiere que usted y yo la atesoremos. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que lo que el Señor ha implantado en usted y en mí, demos fruto, pero demos fruto en abundancia, en el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios, dirigidos y direccionados por el Espíritu de Dios en Cristo Jesús.